Le damos las gracias al Señor por este culto maravilloso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y a quien va a escuchar. Vamos a empezar este culto maravilloso porque Dios es maravilloso, su presencia es maravillosa, amén. Le voy a pedir que ahí en su hogar usted incline su oído, o sea, incline su rostro y ponga oído, amén. Amén, vamos a orar, amén. Padre amado, Padre bendito, Señor, nos presentamos delante de su presencia en el nombre de Jesús, dándole gloria, alabanza, Señor, en esta hora, dándole, Señor, todas las gracias, Señor, porque usted nos despertó en este día, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor. Dios mío, pedimos, Señor, en esta noche ya, que usted sujete todas las cosas, Señor. Queremos darte un culto, Señor, de adoración, de dar gracias, Señor, por quién eres, Señor, no porque lo que nos has dado, sino por quién eres, Señor, porque eres nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio la vida aquí en la tierra para que hoy nosotros podamos estar delante de su presencia, adorando al único Rey, al único Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ser su hijo, Señor, por permitirnos estar delante de su presencia. En el nombre de Jesucristo empezamos este culto en su nombre, dando gloria, alabanza, creyendo, Señor, que usted en esta hora abre los cielos en el nombre de su Hijo Jesucristo para que reciban nuestra adoración, Señor, aquí en la tierra de los vivientes. Aleluya. Y empezamos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Damos las tres glorias al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bueno es el Señor, ¿cierto? El Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén. ¿Hay agradecimiento en su vida? Yo creo que todos tenemos agradecimiento, amén. ¿Por quién es el Señor? Por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque cambió nuestro lamento en danza. Perdón. Pero el Señor ha sido fiel con nosotros, ha sido fiel con su pueblo. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Entonces nosotros, ¿qué damos al Señor? Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, no nos ha desamparado, ha sido nuestro refugio, ha sido nuestro castillo. Amén. Por eso le voy a invitar ahora que usted en su hogar, junto con nosotros, adoremos en una sola voz al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gloria al Santo de Israel y le decimos: ven, ven, iglesia, es hora de adorarle. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Ven, es hora de adorarle. Ven ante la
es el Señor, Todopoderoso reina, y toda la rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Hijo de este Dios maravilloso, el cual nosotros servimos, y usted en su hogar. Y hay muchos que faltan que el Señor tiene que llamar, amén. Tantas familiares, tantos hijos que andan dispersos ahí en Egipto, pero Dios es fiel y los va a llamar. Por eso nosotros esperamos en sus promesas. Nosotros creemos que Él es el que hace el llamado. Él nos usa a nosotros para llevar la semilla, y Él es el que riega, y Él es el que da el crecimiento, y Él es el que llama. Amén. Vamos a adorar al Señor porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestra luz. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aleluya. ¿De quién tenemos que tener miedo? Si nosotros tememos al que mata el cuerpo y el alma y lo echa al infierno, ¿qué nos puede hacer el hombre? Jehová, nuestra luz, nuestra salvación. Aleluya. Gracias, Señor, tú estás aquí. Esta es la presencia de este Dios maravilloso, porque Él es maravilloso, su presencia, Él es más grande que todos los problemas, que todo lo que pueda usted estar pasando en esta hora. Si bien Dios no soluciona inmediatamente nuestros problemas, pero sí nos da la fuerza, nos ayuda a enfrentar lo que venga con su poder, con su amor, con su fuerza. Aleluya, iglesia amada, levántate. Levanta adoración, levanta un cántico nuevo al Señor. No temas, dice el Santo de Israel. Él venció y vamos a vencer. Y imagínense que aunque nosotros el día de mañana muramos, aún va a ser ganancia para nosotros, porque vamos a estar con el amado. Para nosotros vivir o morir es ganancia aquí en la tierra de los vivientes. Pero mientras estemos acá, tenemos y debemos de hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Aleluya. Santo es el Señor. Y alabamos a este Rey maravilloso. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza
nosotros. Estaremos confiados, iglesia. Estaremos confiados en su palabra, en su venida. En cualquier momento sonan las trompetas. No tomes al Señor por tardanza. Mira que en este mismo instante nos vamos. ¿Qué sabe usted, mi hermano? Es mejor que el Señor nos vaya haciendo así. Por eso damos gloria, alabanza al Rey. Le adoramos, le cantamos, porque Él cambió nuestra vida. De aquel día que Él fue nuestra luz, desde aquel día Él ilumina nuestro camino. Ha sido lo más maravilloso que nos ha pasado aquí en la tierra. Si usted ha estado ahí en la presencia del Señor, usted sabrá cuál delicia es estar a la diestra de Dios alabando, ¿cierto? Es un deleite, es un placer, es algo maravilloso que podemos sentir. Él nos hace descansar, nos limpia la mente de todo lo malo que es esta tierra. Amén. Por eso damos gloria al que vive. Por eso es muy importante también que podamos escuchar su voz, escuchar su palabra. Amén. Quiero que ahí donde usted esté, clame al Señor en esta hora, porque hay una palabra fresca para su alma, para que el Señor nos sujete esta carne, porque muchas veces el mundo nos llama, iglesia. ¿Cuánto en esta hora se han apartado del Señor por esta pandemia, por este encierro? Yo ayer escuchaba una predicación de un hermano que decía: ¿usted cree que Dios no sabe de esto? Oiga, si Dios permite, por tanto tiempo que el enemigo ha usado las redes, esta es la hora que el Señor la use. Amén. Y yo le decía: sí, es verdad. ¿Por qué no vamos a quedar en casa ahí? No. El Señor ha abierto puertas, Él abre puertas. Él le ha llevado el alimento de su palabra hasta su casa a través de las redes. Amén. Y damos gloria, porque ahí se hace la palabra que todo va a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. Y esa palabra que hoy el Señor quiere darnos, quiere alimentar a su pueblo, para que ninguno se vaya ni a diestra ni a siniestra. Aleluya. Muchas veces se habla tanto del Señor, y es verdad, Cristo viene, en cualquier momento viene. Pero es necesario que nosotros escuchemos la palabra, nos alimentemos. Porque mire que el Señor viene, de que viene, viene. Y de que nos vamos. Pero es importante que usted también ponga su parte ahí. Es importante que usted escuche la voz del amado para que pueda ser dirigida. Podamos ser dirigidos, amén. Le voy a invitar que usted que incline su rostro delante del Señor. Vamos a orar por la palabra, amén. Padre amado, Padre bendito, Dios mío, gracias porque usted está aquí. Gracias, Señor, porque aunque quien se levante, Señor, usted, Señor, ha echado por tierra todo lo que es del diablo, Señor. Dios mío, oramos por tu palabra, Señor, oramos para que venga fresquita, Señor. Dios mío, si tiene que ser con retarnos, lo recibimos, Señor. Que es mejor que usted nos rete, Señor, y nos ponga en el camino. Señor, si estamos faltos de algo, Señor, Dios mío, queremos sabiduría. Queremos entendimiento, Señor. Queremos entender tu palabra, Señor. Queremos guardar tus mandamientos, Señor, tu estatuto. Señor, no nos queremos perder aquí en esta tierra. Por eso queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Padre, lloramos, Señor, por el predicador, para que usted tome el dominio de él y sea tu palabra para con nosotros, Señor. Y damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos las tres glorias al Señor para recibir la palabra. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amén. Damos gracias a nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, amén, que nos permite poder estar en su presencia y poder compartir la palabra del Señor, amén, que tanto bien nos hace y que tanto alivio nos trae la palabra del Señor, amén, porque es medicina para nuestros huesos, es medicina para nuestra carne, para nuestro espíritu, para nuestra alma. La palabra del Señor tiene poder y es la que siempre, siempre, siempre va a transformar nuestra manera de pensar. Amén. Y va a estar trabajando continuamente
en medio de nosotros. Amén. Así que vamos ahí a compartir una palabra del Señor en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, del verso 11 en adelante vamos a tener una palabra del Señor para que ahí usted la pueda buscar con todo su corazón, con toda su mente y pueda llenar su vasija, su cántaro en la gracia del Señor. Amén. Efesios capítulo 2, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. Amén. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros estabais lejos, y a los que estaban lejos y a los que están cerca. Por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por esta tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra siempre nos lleva, Señor, a meditar en nuestros caminos, Señor, a meditar en cada momento y en cada circunstancia, Señor, de nuestra vida, Señor. Dios del cielo, permítenos, Señor, Dios, por intermedio de tu cruz, Señor, Dios maravilloso, poder expresar tu evangelio, tus nuevas, Señor, tus buenas nuevas, Señor, y que mis hermanos, los que están ahí, los que van a oír, Señor, puedan ser alcanzados siempre por tu palabra, que tu palabra siempre trae un refresco, Señor, a nuestros corazones. Amén. Gracias, Señor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, tenemos que tener la seguridad de que nuestro Dios y Padre envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, para reconciliarnos por intermedio de esa cruz. Porque esa cruz, ¿cierto?, a nosotros nos reconcilió porque nosotros estábamos lejos, perdidos, ¿cierto? Estábamos desorientados, estábamos sin Dios, no éramos de la familia del Señor, sino que estábamos ajenos a todos los pactos, ¿cierto?, de la ciudadanía del Señor. No había nada del Señor en nuestras vidas, ¿cierto?, porque estábamos sin Cristo. Y esa es una verdad del Señor, es una verdad que no la podemos desmentir, ¿cierto? Y no podemos decir, ¿no?, si cuando yo antes estaba sin Cristo, yo era bueno, me acordaba de Dios y trataba de llevar una vida acorde a lo que Dios quería, ¿cierto? Sin Cristo estábamos perdidos, dice la Escritura. Estábamos lejos de la ciudadanía del Señor. Amén. Y la cruz vino a reconciliar, ¿cierto? El que se subió a la cruz, ¿cierto? Jesucristo, el Señor, vino a reconciliar, ¿cierto?, al hombre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener comunión con nuestro Padre Celestial y podamos entrar, como dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, porque
son los méritos de Cristo, son los que nos van a llevar siempre al Padre. No hay ningún mérito en nosotros, y eso tenemos que saberlo y tenerlo claro en nuestro corazón. Amén. Mire, la versión Dios habla hoy dice así: así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos, entre paréntesis dice que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, ¿cierto? Qué tremendo lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Donde Pablo llega a poner el fundamento, donde Pablo, como perito arquitecto, todos sabemos que él pone el fundamento y empieza a edificar la iglesia del Señor, ¿cierto? En el fundamento de los apóstoles, de los profetas, ¿cierto? De los maestros, ¿cierto? Que es la piedra principal, que es Jesucristo el Señor, y empieza a edificar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Está sobreedificando el apóstol Pablo, ¿cierto? En la vida de la iglesia de Éfeso, esa ciudad que cuando llega Pablo estaba sumida en el paganismo, en la idolatría, en las inmoralidades, una ciudad que estaba corrompida, pero llega un hombre de Dios con una palabra fresca a trastornar, ¿cierto?, las vidas de los éfesos. Y esas vidas empiezan a ser transformadas y cambiadas por una palabra apostólica que les iba a traer beneficios espirituales tremendos. Iban a empezar a vivir, ¿cierto?, como Dios mandaba, ¿cierto?, por intermedio de la cruz, porque Pablo, lo que uno puede ver de él, que nunca se olvidó de la cruz del Señor, sino que se propuso en su corazón predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Pero habían ciertos movimientos, porque siempre la palabra ha tenido una oposición. Por eso que los santos deben estar siempre orando por los que compartimos la palabra del Señor, por los que llevamos el mensaje, por los maestros, los evangelistas, los pastores, ¿cierto? Que continuamente estamos llevando una palabra del Señor, porque siempre va a haber oposición, siempre el enemigo se va a querer oponer a las cosas de Dios. Amén. Y ahí habían ciertos movimientos donde querían judaizar a la gente, donde querían tenerla en el pacto antiguo, y donde Pablo ya había recibido la revelación en el libro de los Hechos, donde Pablo había recibido la revelación de Jesucristo el Señor. Jesucristo se había revelado a su corazón, se le había sacado el velo al apóstol Pablo y ya él estaba viendo al Señor Jesucristo, el crucificado, el señalado de Dios, ¿cierto? Entonces Pablo no podía predicar o anunciar otro evangelio que no fuera el de Jesucristo. Amén, ¿cierto? Nos ayude el Señor a tener esa visión del Señor en nuestros corazones, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que a predicar el evangelio del Señor. Y aunque vengan hombres muy sabios y entendidos, ¿cierto?, con mucha materia, ¿cierto?, y quieran desviarnos del camino, nosotros debemos permanecer en el evangelio de Cristo, ¿cierto? Porque el evangelio de Cristo es el que nos ha transformado, ¿cierto? Nos ha reconciliado. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ha acercado al Padre, ¿cierto? Y ya no estamos ajenos a esta verdad. Esta verdad ya está en nosotros, está impregnada con el dedo de Dios en nuestro corazón. Así que qué tremendo. Entonces estos movimientos querían
a los hermanos que se habían convertido, que habían dejado la idolatría, que habían dejado, ¿cierto?, su borrachera, sus malos hábitos, ¿cierto? Llega la religión, llegan los judíos, ¿cierto? Ahí esos que vivían bajo la ley de Moisés y querían circuncidar a los hermanos. Entonces, por eso Pablo les habla esta palabra, ¿cierto? Que nosotros habíamos sido los gentiles, porque Éfeso era una ciudad gentil, que cuando la Biblia habla de gentil, los que estábamos ajenos al pacto de Abraham, bendito sea el Señor, estábamos ajenos a ese pacto, no teníamos nada que ver con ese pacto, pero vino Jesucristo, ¿cierto? Y nos acercó a este pacto glorioso en el cual, ¿cierto?, en su sangre Él lo pudo cumplir, y nosotros hoy podemos tener entrada al lugar santísimo y poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Qué tremendo que Pablo, ¿cierto?, verso 12, volvemos a leer, ¿cierto? Lo que dice Dios habla hoy, dice: recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, diciéndole, Éfeso, a los hermanos de Éfeso que se habían convertido, recuerden que en otro tiempo ustedes estaban sin Cristo. Bendito sea el Señor, separados de la nación de Israel, bendito sea su nombre, y no tenían parte en las alianzas, en la promesa de Dios, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Alabado sea el Señor. Entonces Pablo le hace un recordatorio del evangelio, ¿cierto?, de la cruz, porque ese evangelio de la cruz es el que les había transformado sus mentes, sus corazones, habían salido de las tinieblas a la luz admirable, ¿cierto? Entonces siempre el Señor, por su Espíritu, nos va a estar recordando de dónde Dios nos sacó. Sí, amén. Amén, porque los seres humanos tendemos a olvidarnos, pues. Tendemos a olvidarnos, y como que empezamos a caminar así, y a veces somos hasta falta de respeto con Dios. Nos ayuda el Señor, ¿cierto? Y Dios siempre nos va a estar recordando. ¿Qué hacía el Señor cuando Israel se quería alejar? Y le decía a Moisés, ¿cierto? Cuando el pueblo se quería alejar del Señor y se quejaba en el desierto, el Señor siempre les recordó que Él los había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Así que usted y yo hemos sido sacados de las tinieblas profundas y no nos debemos olvidar del Señor. Sí, amén. Y muchos en este tiempo se han olvidado de las promesas del Señor, se han olvidado, ¿cierto? Y viviendo muchas veces bajo sus propios preceptos. Y queremos justificarnos delante del Señor, pero el único que nos justifica aquí es Cristo el Señor. El único que nos justifica es Jesucristo el Señor. Amén. Entonces, qué tremendo que Pablo le hace ese recordatorio. Pero también le vuelve a decir, pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó. Ustedes antes estaban lejos. Qué tremendo. Estaban lejos. Están cerca. ¿Cierto? ¿Qué dice el verso 13 de la Reina Valera 1960? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿cierto? Estaban lejos los efesios, ¿cierto? Pero por Cristo Jesús han sido acercados. Como la iglesia del Señor hoy día puede estar muy prosperada, muy bendecida. Los hermanos pueden tener lindos autos, lindas casas, ¿cierto? Puede haber muchos beneficios en la parte de la añadidura. Dios quizás te ha añadido muchos bienes.
Pero quizá a lo mejor tantos bienes te van alejando de las cosas del Señor, no lo sé. Suele pasar. Nos vamos olvidando porque ya no tenemos tiempo para el Señor, para servirle al Señor. Pero siempre el Señor nos está recordando su palabra y su mensaje, ¿cierto? Y por la sangre de Cristo hemos sido cercanos, hemos sido acercados a este nuevo pacto, ¿cierto? Que es en su sangre y en el cual este domingo vamos a recordar. Amén. Lo que Él hizo por nosotros. No nos debemos olvidar de lo que Jesucristo, ¿cierto?, hizo por nuestra vida, poniendo su propia vida en sacrificio vivo, hermanos. ¡Qué tremendo! Su propia vida, hermano. Él puso su vida para morir por nosotros. ¿Qué mejor regalo tenemos eso? Y no lo podemos menospreciar, no podemos pisotear la sangre de Cristo, ¿cierto? Tenemos que levantar la cabeza, sacar pecho, porque tenemos un Cristo vivo, un Cristo que nos ha glorificado, un Cristo que nos ha redimido, un Cristo que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, un Cristo que nos ha prometido una vida eterna con Él. A ese Cristo debemos servirle fielmente, no transándolo por nada, hermanos amados. Y muchos transan, hermano. ¡Qué terrible! Como lo hizo Esaú, ¿cierto? Aunque está en el Antiguo, pero el Antiguo es una figura de lo que había de venir. Es lo mismo. Bendito sea el Señor. Si podemos aprender algo de Jacob y Esaú, ¿cierto? Que Jacob amaba la promesa de Dios, amaba los pactos de Dios. Bendito sea el Señor. Amaba fielmente las cosas del Señor, las anhelaba en su espíritu. Quizá a lo mejor lo hizo mal, ¿cierto? Engañando, pero anhelaba, deseaba la bendición de su padre. Para él era importante, como tiene que ser para ti. La bendición de Dios debe ser tan importante, la bendición de Dios en tu vida, hermano, hermana. Los que puedan estar escuchando y los que van a escuchar, debe ser tan importante la bendición del Señor, ¿cierto? Anhelarla, desearla en nuestro corazón, anhelar las cosas del Señor en nuestro corazón. Muchos anhelan y transan a veces, ¿cierto? Yo no puedo entender muchas veces personas que transan así tan fácil, se venden como a veces peor que una prostituta, hermano. ¡Qué terrible! Nos ayuda el Señor a levantar la cabeza, a mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Es fuerte lo que digo, pero es una verdad del Señor. Es una verdad del Señor, donde Dios quiere levantar nuestro espíritu y nuestro corazón, donde el Señor quiere sacar lo mejor de nuestro corazón y limpiarnos con esa sangre bendita, la cual nos redimió y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué tremendo! Bendito sea el Señor. Cristo en nuestra paz, dice, ¿cierto? Cristo en nuestra paz. Reina Valera 1960, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿cierto? Los efesios no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Pablo, pudiendo haber sido, ¿cierto?, un hombre enseñado en toda la doctrina judía, mosaica, pudiendo haber enseñado todos esos principios, no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo una revelación profunda. Su vida fue transformada por el poder de Dios. Su vida fue cambiada por el poder de Dios. Bendito sea su nombre.
porque Cristo en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Entonces no tenía nada que ver. Entonces los hermanos de Éfeso tenían que entender que Cristo había muerto por todos. Que por todos había dado la vida el Señor, no por algunos. Y dice la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y todos lo sabemos, ese pasaje bíblico, ¿cierto? Porque por todos el Señor dio su vida, entregó su vida hasta su última gota de sangre. Siempre lo decimos como una frase cliché, pero es una verdad del Señor. Dios su vida, ¿cierto? Se entregó su vida y la entregó por todos, ¿cierto? Entonces, todo este movimiento quería enseñar todo lo de Moisés, todos los mandamientos, ¿cierto? Hebreos querían circuncidar a los hermanos, ¿cierto? Y ese pacto le había sido dado a Abraham, pero a él, para que se pudieran identificar de los otros pueblos. Y ese pacto, ¿cierto? Ahora lo podemos decir nosotros, que ese pacto se marca en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí se marca, hermanos, en el arrepentimiento de nuestras obras muertas, donde tiene que haber un cambio de vida en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, hermanos. Y a veces no se nota el cristianismo en nuestras vidas, ¿cierto? A veces vivimos peor que los gentiles. A veces, ¿qué sale de los labios de los hijos de Dios? ¿Qué sale de los labios de los hijos del Señor? No hay fruto del Señor, no hay una profecía del Señor, no hay una alabanza, no hay un cántico. Entonces, a veces uno se pone a mirar y a pensar, ¿y dónde está el Señor en la vida de aquellas personas? No hay cambios profundos del alma, del corazón, porque los frutos hablan más que 1000 palabras, hermano. Nos ayuda el Señor, amén, a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir creciendo en la gracia del Señor. Pero ¿qué hizo Cristo? Dice que Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice? Dios habla hoy y dice, puso fin a la ley, que consistía en mandatos y reglamentos en sí mismo. Creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Así hizo la paz. Para el Señor, ¿cierto? No hay judío, no hay griego, no hay español, no hay europeo, no hay continente africano, asiático. Cristo vino a unir, bendito sea el Señor, a quitar las enemistades de la carne. Eso es lo que hace verdaderamente nuestro Señor, cambia y transforma el corazón del hombre. Y le da entendimiento para poder entender el reino de Dios, las cosas del Señor. Qué tremendo, hermanos amados. Miren lo que dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar. Qué tremendo esa palabra, reconciliar mediante la cruz, ¿cierto? La cruz es la reconciliación, ¿cierto?, de ambos pueblos. Pablo lo está diciendo, la cruz es la reconciliación de ambos pueblos. Sabemos que Israel
Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Lo rechazó, ¿cierto? Porque como dice la Escritura, dice, a los suyos vino, ¿cierto? Y los suyos no le recibieron porque amaron más las tinieblas que la luz, ¿cierto? Y eso pasa también en los gentiles. El Señor ha venido a nuestra vida, ha transformado nuestro corazón, pero muchas veces somos como el perro que vuelve tras el vómito. Amén. ¿Cierto? Y tenemos una vida religiosa, una vida caminando, poniéndonos investiduras de evangélicos, pero del Señor muchas veces no hay nada, no hay una vida de Cristo, ¿cierto? No se ven los frutos del Espíritu, y donde deberían verse los frutos del Señor en nuestra vida. Porque la cruz, el Evangelio de la cruz tiene poder, transforma. Amén. Cuando el Señor hace cambios, lo hace profundo. Sí, amén, aleluya. Amén. Lo hace profundo y tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces, Pablo aquí enseñándole a todos los hermanos, ¿cierto? Porque el hombre tiende a escuchar una linda voz, ¿cierto? Otras voces que habla lindo este varón, ¿cierto? Pero muchas veces no se expresa bíblicamente, no lleva a la gente a morir, porque el hombre está acostumbrado a oír, ¿cierto? Que lo alienten y que lo lleven al éxito y que lo lleven, ¿cierto? A conquistar, y que muchas veces yo digo no está mal, pero ¿dónde está la cruz? ¿Cierto? Muchas veces hay hombres que ministran, están en el altar del Señor, pero la vanagloria en su vida es tremenda. Y uno no ve al Señor ahí. No ve al Señor. Y cuando estamos llamados, ¿cierto?, a morir, a dejar que el Señor vaya ministrando nuestro corazón. Qué tremenda esa palabra. Dice, y mediante la cruz, ¿cierto?, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, para que las enemistades ya no estén. Así como en ese tiempo Pablo le está enseñando a los hermanos de Éfeso, ¿cierto? Le está enseñando que así como los judíos se convertían al Señor, ¿cierto?, el pueblo de Israel se convertía al Señor y recibían la palabra, ¿cierto? Pero venían otros que no se olvidaban de la doctrina de Moisés, porque desde niños fueron enseñados en la Torá, ¿cierto? Y querían judaizar a los hermanos de Éfeso. Pablo les está enseñando y les está diciendo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. Amén. Porque somos un cuerpo en Cristo. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Y es lo que el concepto del cuerpo es lo que a veces no podemos entender. Estamos tan separados, hermano. Estamos tan separados. Y la Escritura dice, ¿andarán dos en un camino si no estuviesen de acuerdo? No pueden, pues, hermano. No pueden estar dos en un camino si no están de acuerdo, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué nos reconcilió? La cruz del Señor. Amén. ¿Cierto? Pero hay que entender la cruz, hay que tener una revelación con la cruz del Señor. Hay que tener, ¿cierto?, un encuentro, ¿cierto?, como lo tuvo el apóstol Pablo. Por eso Pablo está enseñando, ¿cierto?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo entendió que ya las enemistades ya no estaban en él, porque ya no vivía él, sino que vivía Cristo el Señor en él. Amén. Y cuesta eso, hermano, cuesta un mundo. Cuesta un mundo entender, ¿cierto?, el Evangelio del Señor cuando yo no estoy dispuesto a morir, ni ir a la cruz, ni a perdonar, ¿cierto?, como Jesucristo nos enseña que debemos perdonar, ¿cierto? Y a veces
muchos dicen, no, es que yo ya perdoné, pero no hay nomás con él. Y uno tiene que hacer perdón y olvido. Olvidarse. Jesucristo nos perdonó y se olvidó de nuestros pecados. Él no nos anda apuntando con el Dios, ¿cierto? Como muchas veces nos dijeron antes, pero tú soy drogadicto, pero tú soy alcohólico, pero tú soy mujeriego, pero tú vais para allá, para acá, ¿cierto? Jesucristo Él nos perdonó y olvidó nuestro pecado en la cruz del Calvario, y aún así nos sigue perdonando, pero uno tiene que confesar los pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Por eso que la gente vive en ataduras, vive prisionera en su espíritu, ¿cierto? Porque no perdona, guarda rencor en su corazón. Nos ayuda el Señor, amén. Y recuerde que hay una cruz que nos reconcilia, ¿cierto? Que quita todas las enemistades, que quita todos los pleitos, los conflictos, los quita, ¿cierto? Aún conflictos con uno mismo. Por eso murió el Señor, ¿cierto? Y si le conocemos, debemos obedecer sus palabras, debemos caminar en la gracia de Él y debemos conducirnos como Él manda. Bendito sea el Señor. Mire el verso 17, dice, y vino y anunció. ¿Qué anunció? Las buenas nuevas. Amén. Las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿A quién? A los que estaban lejos. Es decir, a nosotros, los gentiles. Los que no éramos ciudadanos de Israel, vino a nosotros. Y llama, ¿cierto?, a un judío, ¿cierto?, llamado Pablo, lo escoge para enseñarle a los gentiles. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda la obra de Dios. Cómo Dios tenía planificado todo, hermano. ¿Cierto? Porque Dios no hace excepción de personas. No puede ser para unos sí y para otros no. ¿Cierto? Tiene que ser para todos. Amén. Amén. El evangelio de la cruz es para todos. Dice que para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Es para todos, ¿cierto? Es para todos el evangelio. Todos, ¿cierto? Pero debemos recibirle. Como dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Y usted le ha recibido, mi hermana, mi hermano. Yo le he recibido como gentil, sí, porque estaba lejos. Estaba sin Cristo. No era de la familia de Dios, ¿cierto? Estaba perdido, estaba desorientado, estaba como, siempre lo digo, estaba en un desierto sin brújula. Pero vino la esperanza y me acercó. Y me dijo, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se reveló a mi corazón y me despertó a la vida del Señor. Amén. Y por eso yo hoy puedo estar aquí. Por eso puedo estar aquí, porque un día Él tuvo misericordia de este gentil. De este gentil, ¿cierto? Que no tenía nada que ver con Israel. Entonces no me vengan con atados los que dicen, no, es que tenéis que buscar en Google, ¿cierto? Busca tu nombre, porque ahí lo vas a encontrar, tu nombre judío, ¿cierto? Y podéis tener raíces judías. No me vengan con ese cuento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles, hermano. No teníamos nada que ver con los judíos, con los israelitas. Bendito sea el Señor. Pero Cristo tuvo misericordia. Amén. Cristo tuvo piedad. Y Él dijo, Padre, yo voy a morir por todos. Yo voy a ir
y los voy a acercar a todo el que quiera creer en mi nombre, a todo el que quiera confesarme, a todo el que quiera humillarse delante de mí. Yo lo voy a perdonar en ti, Padre. Aleluya. Qué tremendo, hermanos amados, esta esperanza gloriosa que no avergüenza. Bendito sea su nombre, ¿cierto? Se supone que Israel eran los que estaban cerca, los que están lejos y los que están cerca. Aún Israel sigue siendo la niña de sus ojos, ¿cierto? Los judíos, los israelitas tienen que convertirse a Cristo el Señor, ¿cierto? Están en este tiempo, en la dispensación de la gracia, ellos tienen que confesar a Jesucristo el Señor, ¿cierto? Porque si mire, hoy día un israelita, ¿cierto? Se muere sin Cristo, se va al infierno. Es terrible, ¿cierto? Pero tiene la esperanza de reconocer a Jesucristo el Señor. Es como un gentil. Si no reconoce a Jesucristo, que le ha hecho cercano y que tiene que confesar su nombre, si no lo confiesa, se pierde por la eternidad, se va al infierno. Porque Él es la vida, Él es el camino, Él es la luz de los hombres. Él es la sal de la tierra, bendito sea su nombre. Y al Hijo de Dios no lo podemos despreciar. Si es algo tan precioso. El Hijo de Dios, ¿cierto? Que todos tenemos que pasar por Cristo, hermano. Todo pasa por Cristo. Sí, amén. Todo pasa por Cristo, sí. A usted Dios no lo va a escuchar, ni a mí tampoco me va a escuchar si yo no paso por Cristo. Porque Él es el puente de gracia. Amén. Como nuestros hermanos de allá de Puente Alto, Puente de Gracia, ¿cierto? No me va a escuchar el Padre, ¿cierto? Porque estoy pasando por alto al autor y consumador de la fe, al autor de eterna salvación. Amén. Al señalado del Padre, yo no lo puedo pasar por alto, tengo que tenerlo siempre presente a mi Señor Jesucristo. Amén. Aún en mis oraciones, ¿cierto? ¿Qué dijo Cristo? Todo lo que pidiereis en mi nombre, ¿cierto? En mi nombre al Padre, Él os dará. Bendito sea el Señor. Así que cuando usted haga oraciones y usted diga, oh Padre, bendito sea tu nombre, tú eres omnipotente, Rey de gloria, Dios no lo va a escuchar esa oración. Tiene que pasarla por Cristo. Amén. Cristo es el colador. Sí, amén. Bendito sea el Señor, porque el Padre nos mira a través de su Hijo. Por esa sangre que Él derramó. Y a través de esa sangre nos puede ver perdonado cada uno de nosotros. Así que démosle la gloria a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. Damos alabanza a este Dios maravilloso que hace tantas cosas tremendas por nosotros. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Por intermedio de quién? Del señalado. Amén. Amén. Tenemos entrada, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreo? Entren confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Porque Él, ¿cierto? Puso su vida, puso su vida en sacrificio, ¿cierto? Él es el holocausto, ¿cierto? Él es el becerro que se puso en el altar para ser sacrificado y expiar nuestros pecados, nuestra maldad y limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Alabado sea el Señor. Amén. Señor, ven pronto, llévanos Sí, pronto. amén, amén, Señor. Llévanos pronto, Señor. Anhelo tu venida, anhelo tu regreso, Señor. Bendito sea su nombre. Ayúdanos, Señor, aunque tengamos poca fuerza, Señor. Ayúdanos, Padre, a servir, a estar delante de ti. Dios maravilloso, ayúdanos. Te lo pido de todo corazón, Señor. Dios, a veces las fuerzas se acaban, pero yo sé, Señor, que
el poder de tu fuerza vamos a poder Amén. seguir avanzando, Señor, Aleluya. con todo lo que está viniendo, Señor. Amén. Alabamos al Señor y bendecimos su nombre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, que es tremendo, de la familia de Dios, por la reconciliación de Jesucristo por intermedio de su sangre. ¡Qué beneficios, hermano! ¿Cierto? Conciudadanos de los santos. Amén. Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¿Cierto? Amén. La carta de Pedro dirá que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Todo el precio que Él pagó, ¿cierto? Por nosotros, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros debemos en gratitud, levantar la bandera de Cristo. Amén. No avergonzarnos del Señor. Amén. Y decir, yo soy cristiano, para que tú lo sepas. Amén. ¿Cierto? Pero no solamente decirlo con los labios, sino con el testimonio, con nuestra vida, ¿cierto? De estar muriendo cada día, ¿cierto? Y el que no quiere morir, lamentablemente, va a tener otro fin. Pero hay que morir. Amén. Estamos llamados a morir, Sí, amén. a tomar la cruz del Señor y seguirle al Señor por sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Pero después dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Qué tremendo. Esa palabra edificio está hablando de edificio, de una construcción, ¿cierto? Pablo pone el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo. Y en esa gracia, ¿cierto? Los hijos de Dios, la iglesia va creciendo, va creciendo, va creciendo, va madurando la iglesia del Señor. Y debemos ir madurando, Sí, amén. ¿cierto? Ir creciendo en la gracia del Señor, dejando de ser niños en Cristo. Ir camino a la madurez, ir en el crecimiento del Señor, en esa esperanza gloriosa a la cual el Señor nos ha llamado, ¿cierto? Pablo dirá, cuando yo era niño, hablaba cosas de niño, pero ahora ya que soy grande, ¿cierto? Debo hablar cosas de grande, ¿cierto? En el Señor igual, pues, hermano, ¿cierto? Muchos debiendo ya ser maestros, llevando esta palabra a otros, ¿cierto? Edificando las hermanas, ¿cierto? Edificando mujeres, llevándolas, capacitándolas para el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Siguen muchas veces saliendo sapo y culebra de sus labios, y no, eso no puede ser. Debe salir la bendición del Señor, la gracia de Dios, edificar la casa, ¿cierto? Las mujeres más grandes que llevan más tiempo, ¿cierto? No que sean ancianas, ¿cierto? Porque hay ancianas que son muy niñas y van a morir siendo niñas. Pero en la madurez del Señor, en la gracia del Señor, y tomando la palabra, ir diciendo a esta muchachita hay que tomarla y llevarla, encaminarla en Cristo, para que vaya creciendo y sea una varona del Señor en la gracia del Señor. Bendito sea su nombre. Nos ayude el Señor, hermanos, a poder edificar el cuerpo del Señor, ¿cierto? Para hacer templo santo al Señor. Amén. Para eso Dios nos ha llamado, para ser santo, ¿cierto? Un templo santo al Señor. Porque a Él le adoramos, pues. Pero ustedes como hermanos no vienen a adorarme a mí. Y Dios me libre de eso, hermano. Me pongo una soga en el cuello, hermano, y me cuelgo, me tiro
a cualquier lado. Bendito sea el Señor. Porque yo siempre le dije al Señor, Señor, llámame tú hazme el llamamiento, yo no quiero servirte, ir a burlarme de tu evangelio, Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Pues si usted viene a adorar al Señor, usted viene a crecer, si usted se conecta, ¿cierto? Quizás a lo mejor son poquitos los que están conectados, ¿cierto? Y le interesan las cosas del Señor, no sé, no lo sé. Pero tenemos que ser templo santo al Señor, ir creciendo en la gracia, ir madurando, ¿cierto? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que nos hemos hecho uno con Cristo, uno con Dios, uno con su Espíritu. Nos hemos hecho uno cercano, amado. Y muchas veces uno mira y hay hermanos que caminan como que si fueran gentiles, estuvieran lejos. Ayúdanos, Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Y uno a veces se pregunta, ¿este estará cercano al Señor? ¿Será templo santo delante de su presencia? Porque a veces le importa poco y nada las cosas de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Y eso me da celo. Me da celo de Dios, ¿cierto? Porque se ven muchas más mundanalidades que gente santa. Templos santos que tengan temor de Dios. En este tiempo de pandemia la gente se pone la mascarilla, que siempre digo no está mal, ya. Pero le tienen más temor al virus que temor de Dios, pues. Ayúdanos, Señor. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios, ¿cierto? Y un templo santo le tiene temor al Señor. Temor, tiembla su presencia, tiembla su palabra, hermano. Mire, ¿saben quién teme más? Los demonios. Dice que tiemblan a la presencia de Dios. ¿Qué hicieron los demonios cuando Jesucristo liberó al endemoniado Gadareno? No, ¿qué haces aquí, Jesús? Déjanos. Se atormentaron. Permítenos. Tenían temor de Dios porque conocían el poder de Dios. Si usted y yo conociéramos el poder de Dios, conociéramos la gloria del Señor, bendito sea el Señor, no nos comportaríamos como nos comportamos. Amén. Serviríamos al Señor en integridad, en temor, en pureza. No permitiríamos que saliera ninguna palabra ociosa de nuestros labios. Pero es cuando más salen cosas, hermano. No hay temor con lo que se ve en la televisión. No hay temor con lo que se escucha, con la música que se escucha. No hay temor de Dios. Me podrán decir, que es religioso, no sé. Nos ayude el Señor. Nos ayude el Señor de verdad, hermano. Pero yo quiero conocer un Dios de poder. Quiero conocer un Dios de poder, un Dios que realmente, ese Dios que en Jesucristo me hace santo. ¿Cierto? Que no me quiero permitir cosas, ¿cierto? Sino que quiero vivir en ese temor. Amén. Quiero agradarle al Señor con todo mi corazón, ¿cierto? Porque lo que Él pagó por mí no fue algo chiquitito. Amén. Fue su vida. Fue su vida. Fue su vida y su vida la dio por mí. Pero yo voy a hablar por mí. Porque yo tengo que dar cuenta de mis pecados, de mi maldad, delante del Señor, y yo no quiero pisotear la sangre del Señor. Y cada cual de nosotros dará cuenta delante de su presencia. Amén. Así que no tengamos por tardanza la venida del Señor. Sí, las trompetas pronto van a sonar. Aleluya. Sí. Muy pronto van a sonar. Y será el lamento cual nunca hubo, hermano. Cual nunca hubo.
Por eso debemos prepararnos en santidad la novia, ¿cierto? El domingo predicaba yo y decía, hablaba que la puerta se va a cerrar, ¿cierto? Hablé de Noé, que se cerró la puerta y la gente después desesperada gritando, el lamento era terrible, era el lloro y el crujir de dientes. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? También se cerró la puerta, quedaron las prudentes y las insensatas, ¿cierto? Después querían pedirle aceite porque sabían que estaba que llegaba. Y le dijo, no tenemos para ustedes. Vayan y compren. Y cuando volvieron la puerta, se había cerrado. Amado, la puerta se va a cerrar. Aprovechemos este ministerio de la reconciliación en Cristo, que Él nos ha acercado y que mientras haya vida y esperanza y que debemos arrepentirnos, humillarnos delante del Señor y reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Amén. Delante del Señor, porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Alabado sea el Señor. Qué tremendo, hermano. Nos aguarde el Señor, sea su palabra y su presencia en cada uno de nosotros. Voy a dejar esta palabra hasta aquí. Que el Señor guarde tu corazón, tu vida, hermano, en el nombre del Señor. Sea fortaleciéndonos el Señor en su gracia. Por intermedio de esa cruz, alabado sea el Señor. Por intermedio de esa cruz. Él es nuestra paz, no te olvides. Él es nuestra paz. Jesucristo, el que reina con poder. Jesucristo, te adoramos, bendecimos tu nombre. Jesucristo, nos rendimos a ti de todo nuestro corazón, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos entendimiento en tu espíritu. Acércanos, 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 acércanos. Te lo pido, Señor. Te lo pido, mi Señor. Tú estás intercediendo. Tú estás intercediendo. Danos las fuerzas que necesitamos. Danos las fuerzas que necesitamos para avanzar. No nos dejes, Señor. No nos dejes, Señor. Ayúdanos. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Espíritu Santo, ministra el corazón de los que están ahí, Señor. De ese pequeño remanente que hoy ha decidido inclinar su oído para escuchar tu voz. Señor, que no me hayan escuchado a mí, hayan escuchado tu Espíritu. Y toda palabra, Señor, que quizás salió de mi boca, Rey, que no era tuya, tú la limpias, Señor, y dejes lo tuyo en cada corazón, en cada vida. Oh, Jesús, si nuestras fuerzas se acaban, oh, bendito Espíritu de Dios, aquí estamos adorándote. Oh, gracias, Jesús. Nos rendimos de todo corazón delante de tu presencia. Vamos a decirle al Señor, si mis fuerzas se acaban, delante de su presencia.
llena esta casa y que los cielos se abran y que podamos ver tu gloria y que podamos ver a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, te anhelamos, Señor, anhelamos de tu presencia, de tu fragancia. Queremos tu gloria, queremos tu gloria. Abre los cielos, como le dijiste a Natanael. Desde hoy verás los cielos abiertos, porque solamente creíste a lo que yo te dije. Oh, aleluya, aleluya, oh precioso. Oh Jesús, Fuerza cerca, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. dígale ahí en su lugar. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejará. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Dígale al Señor, te tengo a ti. Tu presencia es todo.
falta, dígalo. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo. Eres mi tesoro, mi plenitud. Si me falta todo, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Dile al Señor, te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro, solamente mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Todo lo anhelo en ti, en tu presencia, en tu espíritu, mi Cristo. Tú eres mi paz, tú eres mi reconciliación. Sin ti, Jesús, no era nada antes, pero he sido cercano a esta sangre gloriosa, a esta sangre bendita. Hoy hemos sido cercanos por esta palabra, por medio del sacrificio de la cruz. Oh, clama, Somorama, oh, Rama, Aramira, Moisés, Aklaloma, yo soy Jesús, el que dio la vida en ese madero y fuera de mí nada eres, nada serás, ni plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Aleluya, hay una presencia del Señor. Aleluya, el Señor empieza a liberar, a ministrar en su espíritu. Aleluya, Jesucristo está cortando cadenas, limpiando vida, limpiando a su iglesia, a los que van a oír. Bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, el Espíritu lo atamos y lo
Te anhelamos, Jesús, te anhelamos. Solo a ti te anhelamos. Aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Nos rendimos a tus pies, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso. Todo a ti lo rendimos, Señor. Nada de nosotros, todo de ti, Señor. Aleluya. Grande es tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Renovado, dice su palabra, ¿cierto? Con la santidad de nuestro Señor Jesucristo. A través de su palabra hemos sido limpios, porque Él es fiel, Él es verdadero. No podemos quedarnos quietos cuando está su presencia, porque en esta hora el Señor reprendió todo, y lo creemos, reprendió todo de su vida. Hoy es tiempo de rendirse delante de la presencia de este Dios maravilloso y ponernos a hacer la voluntad del Padre. Como decía la palabra, revestidos, ¿cierto? Hemos sido limpios por su palabra. La gloria del Señor está entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. A eso vino, a limpiarnos. Primero dio su vida y hoy nos renueva, nos levanta los brazos. Iglesia, levántate. Iglesia, camina mirando al Cristo de la gloria. Queda poco el tiempo. ¿Qué sabe usted si esta noche vienen por su alma? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo si mañana no despierto? Yo quiero acostarme esta noche dándole gloria al Rey, rindiéndome a este Rey maravilloso. Es imposible quedarse quieto. Mientras estaba ahí sentada, el Señor ministraba mi corazón de una manera poderosa y me decía: Ramá, es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo porque el Señor viene y viene y viene con su galardón, Rabaizoa. Pero el ay de Dios, los que se van a quedar a Rabaiza porque ha menospreciado el sacrificio del Hijo de Dios. Aleluya. Pero es el tiempo, como dice en su palabra, este pequeño remanente. ¿O qué acaso el Señor va a seguir no siendo Dios sin ti? Aleluya. Dios sigue siendo Dios con usted y conmigo sin nosotros. Y hemos menospreciado esto que Dios nos da aquí en la tierra de la viviente, iglesia. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo has dejado tu primer amor? ¿Te has cansado? ¿De qué te has cansado? Dice el Santo. Si ni siquiera has tenido que dar tu vida. Aleluya. Son más los que se pierden de los que se salvan. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo de Dios está callado, está descansando en su casa y no habla. Aleluya. El Señor está aquí en su presencia y Él dice: su palabra nos limpia. Levántate, sacúdete del polvo porque Cristo va delante de ti. Pero el Señor te dice en este día: levántate, marcha, marcha, porque dice que esto lo arrebatan, aleluya, los valientes, dice el Santo de Israel. Ningún cobarde entrará al reino de Dios. Y que es la valentía que quiere de ti Cristo, que pronuncien las buenas nuevas de salvación, de que Cristo salva, de que Cristo liberta, de que Cristo viene. Aleluya, Maranata, el Señor viene por su pueblo y de que viene en cualquier momento. Aleluya, van a sonar las trompetas y partiremos de esta tierra. ¿Qué acaso? Aleluya. ¿Estarás contento si muchos se quedan? No. Pedirías un tiempo al Señor que te dejara aquí en la tierra para poder proclamarla, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Levántate. ¿Hasta cuándo la flojera? ¿Cuántas veces el Señor te ha despertado y ya estás ahí? A veces como jugando decimos: Satanás no tiene atrapado. No, es Satanás el que te tiene ahí en la comodidad. Aleluya, mientras muchos son los que se pierden. Pero el Señor para eso da su palabra en este día. Porque en otro tiempo éramos tinieblas y nos llamó así como a Pablo.
Lo llamó ¿para qué? Para que Él fuese y predicase el Evangelio a toda criatura. Si esto es maravilloso, hablar de Cristo es una salvación para nuestra alma. Muchos dicen que no existe Dios, viene una tierra prometida. Mire este mundo como está, día a día está malo. Mujeres con hombres están en contra. No, si supieran ustedes que son espíritus. Aleluya. Si entendieran, dice el Señor, por falta de conocimiento el pueblo de Dios pereció. No queremos perecer, queremos, Señor, estar en tu palabra, en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, el perdón, el vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Iglesia, levántate, iglesia, dice el Señor. Es tiempo de que nos sacudamos. Muchas veces decimos, si cuando abran la puerta de Dios vamos a ir, pero no hacemos nada. Ni siquiera somos capaces de humillarnos en nuestro hogar. ¿Hasta cuándo? Dios está atestado. Yo creo que Dios está cansado de nosotros mismos, los que conocemos la verdad. Yo soy una de las primeras. Aleluya. Debemos aprovechar toda instancia para predicar este Evangelio. Faltan muchos, faltan mis hermanos, faltan mis vecinos, falta tanta gente. Deberíamos estar llorando, rasgando nuestra alma, pidiéndole al Señor misericordia, piedad, por los que esperan el fin de semana y a drogarse. No es que siempre se hable de la droga, es que la droga siempre está ahí. Siempre está ahí. Hay hijos de Dios en la esquina drogándose. Y muchos no han querido llegar al conocimiento de Jesucristo por el testimonio de ellos. Pero no estamos aquí para juzgar a nadie, solo estamos aquí para que nos levantemos los brazos los unos con los otros. Porque si usted ve que uno se cae, debemos de levantarnos como lo hace Cristo con nosotros hoy en día. El día que el Señor nos levanta, iglesia, despierta, despierta, viene algo hermoso. Tú ni siquiera te puedes imaginar que ese día cuando el Señor nos llame. Es maravillosa la presencia eterna de Dios. Es maravilloso si estamos un segundo, una hora y queremos estar en todo momento y no despertar. Así es la presencia de Dios. Aquel día vamos a descansar, iglesia, vamos a recibir el pago. ¿Y sabe cuál es el pago? Que estaremos con Él eternamente reinando en la tierra prometida. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá pensamientos inmundos que nos corrompen día a día delante de la presencia de este Dios que decía su palabra: renovaos la mente, renovada a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, no andamos como los que andan allá afuera. Nosotros tenemos una espada grande para poder seguir aquí en la tierra de los vivientes. Y en nuestro Señor Jesucristo es su presencia, es su fuerza, es su poder, es su deidad, es su fortaleza la que nos da día a día. Que el Señor le bendiga y ánimo, ánimo, viene el Señor, viene y vamos a ser felices por la eternidad. Aleluya, que el Señor le bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia el Santo de Israel, el que se merece toda gloria, toda alabanza, toda pleitesía aquí en nosotros, que somos sus hijos, porque estábamos apartados, no teníamos ni un brillo, no brillaba nada en nosotros, nada, éramos malos de labios, malos de mano, de pie, con la mirada pecábamos. Pero el Señor nos escogió, nos llamó, amén. ¿Y qué dijo? Vas a hablar de mí, de lo que yo voy a hacer en tu vida. ¿Y de qué hablamos? De que si Cristo te saca de la droga, sí, amén. Gloria al Santo de Israel. El Señor reprende los brujos, toda hechicería que venga contra los hijos del Señor. Amén. Lo declaramos y lo creemos porque Dios es real y Él está aquí en medio de nosotros. Él es nuestra fuerza. En Él encontramos paz, aún en medio de tanta tribulación. A través de Él tenemos paz, iglesia. Aleluya, gracias Señor, damos gracias, gloria, honra, alabanza al Señor por su palabra, por su poder, por esto que pone en nosotros, Señor, la valentía de seguirle a Él, al único Rey soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, damos gracias al Señor. Te invito para que
Adores siempre al Señor. Estés ahí en tu hogar dándole gracias al despertar, al acostarte. Porque así el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Él es bueno, Él es muy bueno. Nosotros pagamos mal, pero Él paga muy bien. Por eso de Él es el poder. Él, yo pelearé, dice el Santo de Israel. Él es el que paga, Él es un juez justo. Aun cuando haya tormenta, tempestad, Él es un Dios justo y verdadero. Aleluya. Damos gracias al Señor. Te bendecimos. Amén. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Damos gracias al Señor porque sí vale la pena seguir al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Vale la pena seguir a Jesucristo. Vale todo, aleluya. maravillosa. Aleluya, damos las gracias. Somos un pueblo agradecido, amén. Y vamos a orar. Amén. Cierra sus ojos, dale gracias al Señor por este tiempo, porque el viernes, amén, el discipulado a las 21 horas y el domingo a la Santa Cena. Amén. El viernes dice el pastor que el viernes hay un discipulado a las 21. Es para toda la iglesia, amén. Y el domingo después del culto, porque va a haber Santa Cena, vamos a seguir predicando la palabra del Señor, amén. Están todos invitados. Dios es bueno, amén.
Así que le damos las gracias al Señor, gracias al hermano Jairo, que el Señor también nos ayuda a nosotros para estar acá, la pastora, el pastor, a las niñas. Porque detrás de todo esto hay alguien ahí trabajando. Que el Señor renueve las fuerzas de nuestra pastora, amén. Amén. Y hace posible Dios con su vida, amén. Amén. Porque hay que admirarse de eso para estar ahí con las cámaras y los celulares. Amén. Gracias le damos al Señor y cierre sus ojos. Vamos a ser despedidos en una oración, amén. Padre amado, Padre bendito, damos gloria, honra, alabanza a su nombre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por su presencia. Porque sabemos, Señor, que usted va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Si nosotros seguimos mirando a Cristo, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por este culto maravilloso, por tu palabra. Señor, ayúdanos. Hemos sido renovados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, el día de mañana a ti te pertenece. Ayúdanos, Señor, que ninguno se aparte ni a diestra ni a siniestra, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Que ninguno nos avergoncemos de ti, Padre. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos las tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.